vamos a dar paso a la primera mesa de debate de hoy, que tiene un título un poquito así, que es el combate por la igualdad desde lo más lejano a lo más cercano, porque los combates por la igualdad se tienen que dar en todos los terrenos, desde el Parlamento Europeo, desde la calle, desde las organizaciones sindicales, en las empresas, en la negociación colectiva de las administraciones locales, por ejemplo. Y para eso estamos con tres buenos amigos, amiga. María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III y ocasionalmente en esta temporada es eurodiputada por Unidas Podemos. Carlos Aristu, que ha estado en muchos sitios, en Bosnia, en Palestina, haciendo cooperación internacional, bueno, y ahora ha acabado siendo secretario general de la provincial de Comisiones Obreras, de Sevilla, ¿no? ¿No me equivoco? José Antonio Moreno, que ha hecho una evolución personal muy interesante, que ha dejado la cresta y ahora está siendo responsable de migraciones. Incluso el pelo he dejado. Sí, también. Y ahora es el responsable de migraciones en la Secretaría Internacional de la Confederación de Comisiones Obreras y es representante del sindicato en el Consejo Económico y Social de Europa. Dicho esto, de esta pequeña presentación, damos paso a María Eugenia, entre otras cosas porque después se tiene que ir corriendo y no queremos que pierda un tren y deje de hacer su labor parlamentaria. María Eugenia, por favor. Bueno, muchas gracias, Xavi, muchas gracias por la presentación y bueno, pues encantada de estar aquí, la verdad, también acompañada. Muchas gracias por haberme invitado. Como eurodiputada, soy vicepresidenta primera de la Comisión de Igualdad en el Parlamento y por tanto, además de que soy ecofeminista de tiempo atrás, creo que debo abordar esta cuestión pues, desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Ahora, hace un ratito me preguntaban qué pensaba yo que podía ser revolucionario o transformador en la Unión Europea. Y yo he contestado bueno, que me parecía que la transformación socioecológica, la revolución ecológica, era una respuesta, pero que la respuesta principal, a mi modo de ver, es la revolución de los cuidados. Lo más transformador, lo más revolucionario en la Unión Europea y creo que en el mundo entero hoy es exactamente la revolución de los cuidados. Y lo es porque transforma, cuando uno adopta esa perspectiva, transforma por completo la economía, eso que hemos llamado la economía feminista o la economía de los cuidados, y transforma también por completo el mundo del trabajo. Porque cuando una adopta la perspectiva de los cuidados, pues sabe que no puede haber una línea divisoria entre el sector privado y el sector público, que el hecho de que las mujeres, como dice el EIGE, el Instituto de Igualdad de la Unión Europea, bueno, no hayamos conseguido la igualdad con los varones en ningún país de la Unión Europea. De hecho, se dice que vamos a paso de tortuga y que nos faltarán 60 años todavía para alcanzar esa igualdad. Ese hecho se debe fundamentalmente, y ya se sabe, a que las mujeres se ocupan de las tareas domésticas y de cuidados y, por lo tanto, están invisibilizadas en ese mundo de lo privado y, además, están precarizadas en el mundo de lo público. Por lo tanto, cuando uno adopta la perspectiva de los cuidados, lo primero que se deshace es esa división tajante entre lo público y lo privado. Se deshace, además, la división tajante entre el trabajo formal y el trabajo informal. Esto lo vemos muy claramente con las cuidadoras, que son, como todo el mundo sabe, en esencia mujeres. De manera que lo que hacen los cuidados es reconceptualizar completamente el mundo del trabajo. Una de las cosas que han sucedido en estos últimos años, que ha sido bueno, esa puesta de atención, poner el foco en los trabajadores de economías de plataformas, ¿no? De las economías, digamos, de las empresas digitales,
nos ha conectado o nos conecta en realidad con el mundo del cuidado, y voy a decir por qué. Porque el trabajador en la economía de plataforma lo que hace es lo que ha venido haciendo las mujeres a lo largo de toda su vida. No es luchar ya por tener derechos como trabajador, sino luchar por ser conceptualizado o concebido como un trabajador. Es decir, básicamente hoy hay muchos trabajadores que han devenido mujer en el trabajo. Pero eso ya lo llevamos viviendo las mujeres desde tiempo inmemorial, dentro de casa con un trabajo gratuito y fuera de casa con un trabajo precario. Las mujeres hemos sido las grandes ausentes del derecho laboral. Los datos, además, lo ponen claramente de manifiesto, ¿no? No sé, si pensamos, por ejemplo, en la representación, diríamos que en el Parlamento Europeo ahora mismo hay un 39,6% de mujeres. Se hizo un estudio hace poco y se vio en qué condiciones trabajan esas mujeres, sobre todo las que tienen menos de 40 años y son feministas. Lo que arrojó ese estudio es que estas mujeres sufren permanentemente acoso y en algunos casos, acoso, por ejemplo, en un 58,2%, o sea, en un porcentaje bastante alto. Pero además son objeto de violencia sexual, 24,7%, y de violencia física, el 14,8%. Si pensamos, por ejemplo, en las mujeres en consejos de administración o en las mujeres directivas, pues en los consejos de administración hay un 7,5% de mujeres y en el ámbito directivo un 7,7%. A pesar de eso, tenemos una directiva orientada a intentar equilibrar el porcentaje de hombres y mujeres en los consejos de administración en un 40-60, es decir, que haya como mínimo un 40% de mujeres, que está bloqueada en el Consejo por parte de los sospechosos habituales, que son siempre pues, los mismos gobiernos, ¿no? Hungría, Checoslovaquia, o sea, República Checa y Eslovaquia, Letonia, Lituania, Bulgaria, que son los mismos que han impedido que se firme el Convenio de Estambul en la Unión Europea. Ahora, con la presidencia francesa, se pretende desactivar ese bloqueo. Y todavía hay quien, con ese panorama desde el punto de vista empresarial, resiste también a la implantación de las cuotas, ¿no? De hecho, el 79% de los empresarios españoles consideran que las cuotas no son necesarias y, de hecho, hay solo un 10% que considera que sí son necesarias. Cuando las cuotas se han hecho obligatorias, por ejemplo, en países como Francia, se ha pasado de una representación de las mujeres del 20 al 32%. Creo que en este momento está incluso en el 38%. Son obligatorias también en Noruega, en Italia, Bélgica, Holanda o Alemania. Pero se sigue pensando que las cuotas son una especie de favor que se nos hace a las mujeres ineptas para que podamos conseguir puestos que, sin embargo, los hombres merecen por mérito y capacidad, cuando es justamente lo contrario. Son los hombres los que ocupan lugares que no merecen porque no han exhibido suficiente mérito y capacidad. Y, de hecho, lo que hacen las cuotas es aflorar el mérito y la capacidad de las mujeres para que puedan competir en condiciones de igualdad. Evidentemente, las cuotas no son el mecanismo ideal, es un mecanismo corrector, una acción afirmativa correctora que tiene que ser temporal y que ojalá no fuera necesaria, pero que de momento lo es. Lo es porque hay estereotipos y roles de género, está la cuestión de la conciliación, después voy a desarrollar un poco eso. Hay prácticas discriminatorias en el empleo, claramente segregaciones formativas y ocupacionales, y hay violencia machista, también hay violencia en el entorno de trabajo. Por eso hace falta ratificar el convenio 190 de la OIT. Si pensamos, por ejemplo, en las brechas, pues ya son de sobra conocidas, ¿no? La brecha de empleo en la Unión Europea es del 11,4%. Hay una brecha salarial de género del 14,8%, que se debe fundamentalmente a que las mujeres ocupan puestos a tiempo parcial y además precarizados, ¿no? De hecho, a tiempo parcial en la Unión Europea hay un 8,3% de varones frente a un 29,9% de mujeres. Y además, esa brecha salarial de género se debe también
pues al hecho de que nos ocupamos de los cuidados. Frente a un 31% de mujeres inactivas por dedicarse a tareas domésticas y de cuidado, hay un 4,2% de varones. 8 millones de mujeres han dejado de trabajar, entre comillas, en el mundo del mercado laboral para dedicarse a las tareas domésticas y de cuidado frente a medio millón de varones. En España, cuando se sugería a las parejas, ¿no?, que se pusieran de acuerdo para ir a cuidar no a los hijos del vecino, sino a sus propios hijos, a los que han tenido en principio porque les ha dado la gana, bueno, pues había una gran resistencia, al punto de que voluntariamente solamente había un 3%, se llegó a alcanzar un 5% de varones que decidían ir a cuidar a sus propios hijos. Por eso ha sido necesario implementar los permisos de paternidad y maternidad obligatorios, intransferibles y pagados al 100%, porque parece que hay que obligar a los varones para que se dediquen a cuidar. A ese nivel tienen inferiorizado e invisibilizado esa tarea, que no debería ser una carga, sino en muchos casos un privilegio, pero que sin embargo acaba siendo una carga pues para quien no tiene capacidad de elegirla, que es el caso fundamentalmente de las mujeres. A mí me parece que cuidar es algo pues a lo que se aprende, y me parece que cuando una persona está con un bebé que llora 24 horas sobre 24 horas y no lo tira por la ventana, ese es un aprendizaje brutal para un ser humano, porque empieza, uno, a empatizar con el dolor, aun cuando no lo comprenda, y dos, consigue resistir, ¿no?, la psicopatía que después vemos tan extendida en el mundanal ruido, fundamentalmente entre los varones. Yo creo que la cuestión del cuidado pues es educacional, es pedagógica, y lo que hace es cultivar a las personas en la empatía para hacerlas mejores personas y mejores ciudadanos. No quiero decir con esto que las mujeres seamos mejores personas y mejores ciudadanos, aunque en realidad lo pienso. Pero no lo quiero decir porque queda feo. Pero vamos, es básicamente por el rol psicosocial que hemos desempeñado, que ha estado más asociado, pues evidentemente, a la empatía, a la sensibilidad con el mundo de las necesidades y a la articulación de los vínculos que necesitamos precisamente para sostenernos en el mundo y para cubrir esas necesidades, que no solamente son materiales, sino que son también afectivas. Lo que ocurre en el mundo del trabajo con las mujeres es que precisamente por esta conciliación familiar se da en muchos casos la maternidad, la crianza, se da en muchos casos en la edad en la que se maximizan los ingresos. Precisamente en el momento en el que los varones empiezan a maximizar ingresos y a crecer profesionalmente, pues es cuando muchas mujeres tienen hijos y entonces se ocupan de retirarse o asumen jornadas parciales o más flexibles, por decirlo de alguna manera, para poder cuidar. Esto cambiaría, evidentemente, no solamente, como he dicho, mandando a los varones a su casa, sino bueno, modificando también la cultura empresarial, por ejemplo, ¿no?, planteando pues jornadas con una duración más corta, donde la visibilidad, la disponibilidad y la rigidez no fueran ejes centrales, ¿no? Aquello de calentar la silla, que es algo que tengo que decir que hacen muchos varones, precisamente porque no se tienen que ir a ningún sitio. Yo recuerdo en la universidad, Begoña, que es compañera mía de allí, de la Carlos III, se trabajaba en muchas ocasiones con las puertas abiertas. Entonces, cuando éramos muy pocas mujeres, de hecho, en mi área éramos 3 mujeres hace 20 años y seguimos siendo 3 mujeres después de los 20 años. O sea, pero vamos, la universidad pues es una institución premoderna de la que no se puede esperar grandes cosas. Pero bueno, la cuestión es que allí pues se abrían las puertas para que todos trabajáramos, ¿no?, y a las 4 de la tarde pues
todas, esto es, las tres, salíamos corriendo porque había que recoger niños y tal, y estos pues se quedaban allí en sus puntos de engorde, ¿no? Taca, 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 ¿no? Bien peinados, bien aseados y con sus cosas planchadas, ¿no? Como un hongo, y allí puesto y creciendo, aparentemente trabajando, aunque muchos en realidad estaban esperando el momento del after work, que es donde ya se ha demostrado que se genera aquello que hemos llamado la homosociabilidad. Esto es, ese momento de no, cariño, estaba trabajando, si en realidad sí, estabas trabajando porque estabas jugando pues al pádel o tomándote una caña justamente en el lugar donde se generan los padrinos, los mentorazgos y donde se crece profesionalmente, que son los lugares donde las mujeres no están. Esto, aunque lo diga así de manera jocosa, es algo que está estudiado. Por lo tanto, la disponibilidad total, la rigidez total y la visibilidad total perjudica, es una cultura empresarial que claramente, empresarial, universitaria y de la administración, es una cultura del trabajo que perjudica claramente a las mujeres. Unido, evidentemente, a jerarquizaciones, también ayer hablábamos de eso, rígidas, no burocratizadas, centralizadas, que se dan en la administración, en los partidos políticos. Voy a dejar abierto lo de los sindicatos para que lo digáis vosotros. Pero bueno, aunque aquí siempre que le digo esto a Unai me dice que hay muchísimas mujeres ocupando cargos altísimos en comisiones obreras. Entonces, bueno, la cuestión es que ese liderazgo que se llama liderazgo transaccional es el liderazgo de los varones, que es muy diferente a las formas de liderazgo de las mujeres, que esto también está estudiado, pero es el que se impone básicamente en la cultura del trabajo. Hay además en el mundo laboral prejuicios y estereotipos que están permanentemente funcionando, ¿no? La propia concepción de éxito tiene un patrón masculino. Lo que se considera éxito es algo que viene atravesado por la masculinidad o por la masculinización, incluso lo que se considera mérito y capacidad. Esto de la sociedad meritocrática, evidentemente, es una invención que tiene muchísimo que ver con la clase social, con la raza y evidentemente también con el patriarcado, porque quienes exhiben mérito y capacidad, pues son aquellos que creen exhibirlo, ¿no? Es decir, que si yo voy a hacer una oposición y me encuentro, como me pasó a mí y le pasa a todavía mucha gente en la universidad, y me encuentro a 5 varones que van a juzgar mi mérito y mi capacidad, sería bastante extraño que encontraran en mí méritos y capacidades que no creen tener ellos. Por lo tanto, lo que van a intentar es que yo pase por el filtro, pase por el tamiz de lo que ellos consideran correcto. Esto, que tiene que ver con que los hombres ocupan lugares de poder y las mujeres no, pues indica que el propio concepto de mérito y capacidad está atravesado claramente por esos elementos, ¿no? Y yo cuando me dices que me callo, yo me callo porque tengo mucho que hablar, entonces tú me dices me callo, pum, corto radicalmente y se ha acabado. 4 minutos. Listo. Entonces, bueno, hay otro elemento también que influye para que las mujeres no estén en condiciones de igualdad en el mundo del trabajo, que es el desprecio de la heterogeneidad. Aunque se ha demostrado que cuando hay grupos de poder heterogéneos se funciona mejor, incluso en el caso empresarial, las empresas son más eficientes, sin embargo, hay una tendencia a pensar que la heterogeneidad es una fuente de conflictos y que en grupos heterogéneos es mucho más difícil tomar decisiones. Es cierto que hay que seguramente negociar, pero eso no es necesariamente malo, ¿no? Hay además una clara segregación formativa de las mujeres. Ya sabemos que las niñas no acceden a las llamadas carreras STEM o acceden en menor medida y sabemos que eso es un nicho interesante desde el punto de vista laboral, donde además se crece profesionalmente, ¿no? Además son espacios donde no hay modelos femeninos y donde es muy difícil crecer. Y ahí es donde funciona ya no el techo de cristal, que es aquello que vulgarmente se decía, ¿no? ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? Pues eso que es el techo de cristal, por decirlo brevemente, ya no solamente es el techo de cristal, sino que también es el techo de cemento. En los lugares donde hay pocas mujeres, en los espacios de poder,
como puede ser todo esto que tiene que ver con las carreras STEM, ¿no? Donde de entrada ya no hay niñas que las elijan y, por tanto, en la propia universidad ya hay muy pocas mujeres. En esos lugares las propias mujeres tienen lo que Carol Gilligan llamó el miedo al éxito. Esto es, básicamente, son ellas las que se reprimen y las que, llegado el momento de promocionarse, no se promocionan, bueno, porque se ven sobreexigidas, sobrevigiladas, asimiladas a patrones masculinos de competitividad y, como digo, con horizontes de éxito que están claramente marcados por la visión masculina del éxito. Esto aparte de que, como también decía Carol Gilligan en su momento, se ven permanentemente tensionadas entre los derechos que tienen como cualquier trabajadora a crecer y a promocionarse y los deberes y responsabilidades que tienen asumidos en el espacio privado. De manera que, termino, hay una relación muy clara entre la relación sexual y las estructuras de poder en el espacio privado y en el espacio público. En fin, segregación formativa y segregación ocupacional. Con esto no termino para nada, pero igualmente lo voy a dejar aquí porque ya me callan. Nada, muchas gracias. Espero que haya quedado por lo menos 2 o 3 cosas claras. Muchas gracias, María Eugenia. Ha dado motivo para preguntar mucho, o sea que... Y luego puedes responder, claro. Hombre, menos mal. Gracias, Xavi. Carlos, por favor. Bien, pues buenos días. En primer lugar, agradecer a la Federación que haya tenido a bien invitarme a participar en estas jornadas y por supuesto, vaya por delante la referencia familiar que ha hecho Xavi, que emociona y hace aún más especial estar hoy con vosotros y con vosotras. Mirad, yo tenía preparado una intervención que en buena medida fue, lo decíamos ayer de broma por la noche, no pisada, porque para eso está un secretario general confederal, para adelantarse a los acontecimientos, pero sí, de alguna manera, creo que he tenido a bien esta noche modificar un poco y en base a lo que ayer Daniel y Unai plantearon en el escenario, que yo creo que fue un debate muy interesante, pues quizás plantear algunos elementos que a mí, como hoy responsable sindical en una modesta unión provincial como es la de Sevilla, pues me obsesiona en mi día a día a la hora de tratar de dirigir, coordinar un proyecto sindical concreto, como es el de Comisiones Obreras en Sevilla, y que creo que forma parte de algunos de los retos fundamentales que nuestra organización tiene en el día de hoy, y que se basan, o se podrían resumir muy bien en una dicotomía que ayer planteaba Unai, que es la de la doble función del sindicato de representación y organización de las personas trabajadoras. Yo creo que en no pocas ocasiones estamos asistiendo, especialmente en una situación tan crítica como la que estamos viviendo últimamente, en la que el sindicato está logrando de una forma muy efectiva representar los intereses de los hombres y mujeres trabajadoras en su muy heterogénea realidad hoy del mundo del trabajo, pero nos estamos encontrando con no pocas dificultades para ser capaces de organizarlas, empoderarles y hacerles partícipe del proyecto sindical. Y yo creo que una cosa no puede ir sin la otra, y en ese sentido, pues bueno, quizá hoy tenía pensado plantearos algunas reflexiones que pudieran luego servir para el debate. Ayer, tanto Daniel como Unai hacían hincapié en parte de sus reflexiones en la relación directa que tiene el papel de un operador social, de un agente de intermediación y representación, como es el sindicato, como lo pueden ser otros, partidos políticos u otro tipo de operadores públicos y privados, con el medio en el que se desenvuelve su labor, en el caso nuestro, en el medio del trabajo, pero también en el medio cultural. Una cosa va con la otra y los desajustes que en los cambios de época se suelen producir, y yo creo que estamos viviendo a un cambio de época, lo decía ayer Daniel de una manera muy clara, están reflejando que buena parte de los operadores que provienen de la época anterior no están sabiendo ajustar sus categorías de interpretación de la realidad, sus categorías de incidencia sobre la realidad para seguir realizando su labor social, política, de una manera eficaz. Y en este sentido, pues tenemos que plantearnos que buena parte de estos operadores, desde luego el sindicato,
surgimos, nacimos, nos conformamos en aquello que llamamos Fordismo, que era, lo decía el hoy presente aquí, Paco Rodríguez, hace poco en su blog, era algo más allá de una manera de producir, de organizar el trabajo, de medir la productividad de una empresa. Acabó por ser el Fordismo una manera de pensar, de organizar la sociedad y, por tanto, de incardinar también los diferentes agentes y operadores sociales en la sociedad. En buena medida, el Fordismo era una imagen reconocible, sólida, estructurada, a la que tanto los hombres y las mujeres de forma individual como de forma colectiva podíamos agarrarnos, pudieron agarrarse los que estuvieron antes que nosotros y vosotras, para no solo interpretar la realidad, sino para propiciar formas colectivas de incidir sobre ella, subvertir el orden establecido en muchos casos y propiciar cambios sociales importantes. Y el sindicato fue un agente de incidencia social, de cambio social y de construcción democrática durante el Fordismo, no solo en España, sino que España se incorporó a eso de forma tardía. Bueno, estamos asistiendo a un cambio estructural de época que afecta no solo al mundo del trabajo, pero también, y en este sentido, la capacidad que tengamos el sindicato y el resto de agentes sociales de mediación, representación y organización, de ajustar las dioptrías, nos va a allanar el camino para hacer de una manera más eficaz nuestra labor. Y en este sentido creo que estamos yendo tarde en buena medida y estamos viendo cómo otro tipo de agentes están suplantando no tanto nuestra labor social, sino suplantando la sensación de necesidades de representación y organización que gente a la que aspiramos a representar y organizar no llegamos a ellos, ¿no? Si nos atenemos al mundo del trabajo, yo tengo una obsesión que en buena medida estamos intentando implantar en Sevilla de una forma deficiente como todo en la vida, y es la de ser capaces de representar y organizar a las mil y una formas de ser trabajador o trabajadora que hoy hay. Y creo que uno de los problemas que tiene el sindicato hoy es que aún seguimos desplegando eso que ayer llamaba Unai tendencias inerciales, porque no es fácil los cambios de proceso, cambios de estructura, cambios de formas de negociación. Y hablábamos antes de broma, cuando vamos buscando gente, preguntamos cuántas horas sindicales tiene. Bueno, pues con esos criterios y esas formas de entender la estructura de la organización es difícil, nos encontramos con dificultades para llegar, sí para representar, pero muchas veces no para organizar y hacer partícipes, protagonistas y abrir las fórmulas de dirección del sindicato a esas formas atípicas del trabajo. Yo, que quizás me encuentro más sensible a estas realidades porque mi itinerario laboral ha sido un poco atípico y yo firmé un contrato de trabajo y el mismo día me afilié, pero mi itinerario laboral ha sido muy diferente al de aquellos compañeros y compañeras con los que me formé y con los que incluso hoy comparto labores de dirección. Yo, haciendo un símil que está muy alejado de la realidad, pero que creo que nos puede servir con la necesidad del compromiso feminista del sindicato, yo diría que de la misma manera que el feminismo es una enmienda a la totalidad a todas esas formas de explotación y discriminación que sufren las mujeres y que se traducen en fórmulas no solo distributivas y retributivas, sino también de reconocimiento y representación, y María Eugenia hoy ha explicado perfectamente muchas de ellas, y el feminismo nos ha enseñado a que el sindicato, para dar cumplimiento a ese objetivo, tiene que, aquellas formas de feminizar el sindicato que no encajen con las formas de representación y organización establecidas, lo que hay que cambiar es no el impulso de ser sindicalista feminista, lo que hay que cambiar es el propio concepto de estructura y de poder que tiene el sindicato, como lo tienen otros ámbitos de la sociedad. Pues de la misma manera el sindicato, si no es capaz de ser permeable y hacer partícipe a estas formas atípicas de ser trabajador y trabajadora con respecto a las conocidas hasta hoy, tendrá que cambiar las formas de hacer sindicato, de hacer estructura, de formar, de negociar y de estructurar la relación de poderes en el propio sindicato. En este sentido,
decíamos al principio que hay que conocer bien los cambios que se están produciendo en el mundo de hoy para poder incidir como operador social que pretendemos ser para seguir haciendo nuestra labor de forma épica. Estamos en un mundo al que nuestra gente, la gente a la que aspiramos a representar y a organizar, está asistiendo a una sucesión de cambios no solo vertiginosos, sino también trascendentales en cuanto a sus condiciones de vida, no solo de trabajo, y en este sentido se está produciendo, ayer lo escuchábamos también, una sensación generalizada en buena medida de desamparo, de incertidumbre, que genera inseguridad y que genera la sensación de estar desasistido de instrumentos de agarradera. Desde luego, las conocidas en muchos casos ya nos resultan a veces reconocibles, a veces cercanas, a veces útiles para ayudarnos a salir de esa sensación. Muchos de los agentes que han operado en el pasado de una forma satisfactoria hoy están, si no desaparecidos, ocupando un lugar residual de la sociedad. Otros surgen unos nuevos que apenas aguantan una década. No vamos a hablar hoy del tablero político y, por lo tanto, estamos en un pleno movimiento de cómo los operadores sociales, los agentes de representación y organización, estamos obligados, para seguir realizando de forma eficaz nuestra labor, a atender a esa sensación de inseguridad, desamparo e incertidumbre que viven las personas trabajadoras en estos momentos. Cambios trascendentes, además, que afectan no solo a la forma de trabajar y de entender el trabajo en la sociedad, sino que afectan a muchos otros órdenes de la vida. Y hemos aprendido también, estamos aprendiendo que en esta sociedad compleja en la que vivimos, los problemas no son unidimensionales, las crisis no son unidimensionales, sino que están interconectadas entre sí. Y la sensación de incertidumbre y de inseguridad también viene por la cantidad de cambios que estamos sufriendo a título individual y colectivo en muchos órdenes de nuestra vida. Hoy ya el sentido del tiempo y del espacio no tiene nada que ver con el que vivieron las generaciones anteriores, que nacían y morían muchas veces en el mismo sitio, que tenían itinerarios laborales absolutamente establecidos, con un principio y un fin más o menos reconocibles. Hoy la gente nace y no se sabe dónde fallecerá, cambiará multitud de veces de espacios y actividades laborales, y en muchos casos cambiará también de espacio territorial en el que se desarrollará su vida. Esto además genera un trastoque en cuanto a las expectativas vitales de los hombres y mujeres de hoy, que provoca en no pocas ocasiones una sensación de frustración, lo decía ayer Daniel muy bien, con respecto a expectativas generadas por generaciones anteriores, que provoca frustración, que provoca a veces explosiones de impugnación, a veces recogimiento que aprovechan muy bien sectores o movimientos políticos conservadores. Y en este sentido yo creo que la pandemia ha servido para pocas cosas positivas, pero sí para algunas reflexiones que también el ámbito del sindicato debe explotar. En primer lugar, las brechas de desigualdad han aumentado exponencialmente, se han intensificado. Por tanto, toda esa sensación que hablábamos antes, que ya estaba en el orden del día, en orden de la época, se intensifican con cada una de estas crisis sucesivas. Desigualdades que son las que estaban, pero que se intensifican, como las territoriales. No ha afectado igual la pandemia ni la capacidad luego de recuperar la actividad económica y del empleo en el sur que en el norte de España, y no hablemos ya si afrontamos un debate global. No voy a hablar de desigualdades entre clases aquí, pero desde luego las desigualdades de género, las desigualdades entre trabajadores de primera, de segunda y de tercera categoría, entendedme bien, en el sentido en el que el sindicato trata de integrar a trabajadores de empresas principales y de las sucesivas cadenas de subcontratación. Pongo aquí un ejemplo que es especialmente significativo para vuestra federación, y es la de ese conflicto llamado huelga, aunque no lo era, como el sector del transporte. Que más allá de los instigadores de ese movimiento, más allá de quienes estuvieran detrás de todo ese movimiento, había un hecho importantísimo y significativo de esa explosión de indignación
también que lo fue. Y es que esos hombres y mujeres eran trabajadores que llevaban décadas sufriendo una sucesiva precarización de condiciones de trabajo. Muchos de ellos habían sido trabajadores por cuenta ajena para empresas del sector del transporte y que durante décadas fueron recorriendo cada una de las fases de esta cadena de precarización continuada hasta llegar al último de los eslabones a día de hoy, como era el trabajador autónomo, al que se le externalizan todos los riesgos de una cadena de suministro y acabaron por asumir la sensación de que eran los últimos de la cola, desasistidos desde luego del sindicato, pero de muchas formas de representación colectiva, y acabaron explotando de la manera a la que todos asistimos, pero que era reflejo de una sensación continuada en el tiempo de precarización de sus condiciones de vida y de trabajo. Y luego yo creo que esto refleja también muy bien uno de los paradigmas de nuestra época y que lo explica a veces muy bien el compañero Coscubiela. Uno de los paradigmas de época que las que estamos viviendo es la externalización de riesgo. Veníamos desde hace tiempo, desde luego mi generación, instalada en la sensación de que nuestra manera de trabajar, de consumir, de relacionarnos, de movernos, salía gratis y que estaba consolidada y que no tenía consecuencias. Y esto era reflejo de una cadena superpuesta de externalización de riesgos de unos sobre otras, que se traducía en externalización de riesgos, desde luego de los hombres sobre las mujeres, de unos países sobre otros o de unos territorios sobre otros, de unos trabajadores sobre otros, porque el sindicato ha asistido a esa cadena de precarización continuada donde ha podido resistir unas condiciones de trabajo más o menos dignas y decentes en aquellos sectores donde el sindicato se ha mantenido fuerte, lo decía ayer también Unai, pero ha ido generando en la periferia de esos sectores sindicalizados espacios de trabajo que han ido asumiendo y donde se han ido consolidando toda esa externalización de riesgos de la modificación de las estructuras productivas de este país y de otros países. Y sobre las espaldas de esos compañeros y compañeras ha ido cayendo, en muchos casos, la consolidación de sectores muy sindicalizados. En esos sectores son donde tenemos a veces facilidad para representar sus intereses fruto a las normativas y leyes que hemos negociado el sindicato durante la pandemia, pero es donde tenemos serias dificultades para organizar y hacer sindicato en esa periferia del espacio laboral. Y acabo ya con una reflexión. Yo creo que en la etapa compleja y tan diversa en la que estamos asistiendo y en la que pretendemos hacer el sindicato, tenemos dos opciones. Esto es una manera simplista de concluir, pero es igual que escuché una vez decir que no tiene sentido plantear un algoritmo para explicar y gestionar una situación que es un algoritmo simple para explicar una situación que es compleja, no tiene sentido o tiene mal futuro plantear una manera simple de hacer sindicalismo para una realidad que es hoy tremendamente diversa y compleja. Y por tanto yo creo que el sindicato lo que tiene uno de los retos fundamentales que tiene por delante es ser capaz de encontrar la forma, la estructura de negociar, de participar y de representarnos adaptada a las 1001 formas que tenemos hoy de ser trabajador y trabajadora. Nada más, muchas gracias por el momento. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. El sindicato no es nada más que la expresión organizada de la clase. En la medida que no tengamos clase organizada, no tendremos sindicato. Este es un tema que hay que desarrollar. José Antonio, ¿qué nos vas a enseñar? Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. No es un lugar común. Yo creo que muchas veces en la acción sindical lo urgente nos impide prestar un poco de atención a lo importante, y lo importante también es la reflexión colectiva, el debate sosegado, el pensar, reflexionar a medio o largo plazo, y entornos como este yo creo que facilitan esa interacción. Es un verdadero placer con la excusa de esta jornada haber recuperado la larga y entrañable amistad con Xavi, que es un placer, amistad de compromiso y de militancia de hace muchos años, una gran alegría y una satisfacción personal. Y verme de nuevo en la carretera con Juana Olmedo, nuestra secretaria general, con la que hemos compartido muchos tiempos de camino y polvo
las acciones formativas de la antigua FESAP, actual FSC, y con la que también hemos pasado muy buenos ratos. Por lo tanto, muchas gracias a ambos. Yo, lejos de traerles a ustedes respuestas, como decía nuestro admirado Eduardo Galeano, ¿no? Cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que voy a trasladarles es alguna serie de reflexiones o de pensamientos compartidos sobre el ámbito, quizá uno de los ámbitos más sangrantes del debate por la igualdad, que es el ámbito de las migraciones, de la extranjería y que salta a la vista constantemente. El ámbito de las migraciones, extranjería, nacionalidad. Primer elemento, extranjería y nacionalidad son conceptos culturales, no son conceptos naturales ni biológicos, es decir, la descripción o la adscripción a lo que se denomina la extranjería, el ser extranjero, ser extraño, ser fuera del neus, extraneus, extranjero, es un componente cultural que viene determinado por un determinado estatuto jurídico. Nacionalidad, nación, para mí se escriben con Z siempre y significa pues, un factor también cultural artificial al la propia existencia del ser humano y que va a implicar una serie de consecuencias. Primera de ellas, la configuración jurídica del migrante determina su concepción social y política. Y esto no es baladí, esto no es gratuito. Esto es el estatuto jurídico del extranjero per se, el estatuto jurídico del migrante nos traduce o nos define. Aquí hay una primera reflexión que la tomo de mi maestro, Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad del País Valencià, que el derecho viene a aparecer aquí como un guardián de la diferencia. No solamente vigila, sino que exige que se respete esa diferencia que se va a dar en el ámbito de la extranjería y la inmigración. Con respecto a la inmigración al extranjero, tenemos una visión utilitarista de la población migrante, que se va a justificar o se va a autorizar su estancia, su autorización para residir en función de que tenga capacidad para trabajar, esto es, de que nos sirva de algo. Esta visión utilitarista de la inmigración en la sociedad europea avanzada, específicamente en la Unión Europea, nos hace también introducir un concepto de eurocentrismo. No vamos a valorar el proyecto migratorio del sujeto, del migrante, de la inmigrante, vamos a valorar las necesidades de nuestro mercado de trabajo, vamos a valorar la necesidad de incorporar fuerza de trabajo a nuestro mercado de trabajo en aquellos sectores de actividad en los cuales sea necesaria su incorporación. Esto nos lleva a dos definiciones que yo he jugado mucho durante el tiempo. Es el modelo Blade Runner de inmigración. Queremos que sean iguales que nosotros, pero les vamos a vaciar de derechos. No van a ser sujetos jurídicos plenos, soberanos y autónomos. Son iguales que nosotros, pero no les vamos a reconocer una trascendentalidad ciudadana cívica. Por ejemplo, no van a tener nunca derecho a voto, porque no son ciudadanos. O, de una manera bastante más tosca, como lo es la articulación social y política de la derecha española, el modelo Juan Enciso. Si ustedes no lo recuerdan, Juan Enciso fue alcalde de la localidad almeriense de El Ejido durante muchísimos años y él fue alcalde durante la catástrofe del Ejido en febrero del año 2000, el brote xenófobo y racista más severo que ha tenido la sociedad española. El señor Juan Enciso dijo que a las 8 de la mañana todos los inmigrantes en El Ejido son pocos, a las 8 de la tarde no queremos ver a ninguno. Y eso lo dijo un cargo público, eso lo dijo nada más y nada menos que el alcalde. Pero no deja sino de definir cuál es la percepción utilitarista que tenemos del modelo migratorio. En la Unión Europea tenemos, evidentemente, una tarea pendiente que es la configuración de un estatuto jurídico en las dos líneas de migraciones que tenemos. La inmigración económica y laboral, lo que nosotros conocemos habitualmente como migrantes económicos o migrantes laborales, y las migraciones por razones de protección internacional, lo que conocemos habitualmente como refugiados o asilados. Por lo tanto, necesitamos la configuración de un sistema europeo común, único, obligatorio, eficaz y seguro para las dos ramas de las migraciones que recibimos, tanto las de índole económica sociolaboral, tanto como las de protección internacional. Pero tenemos un factor de quiebra de esa igualdad, que es el propio componente de extranjería. La extranjería contamina, la extranjería intoxica y la extranjería quiebra la igualdad.
Fíjense, para esto he traído la pizarrita, que estarán muchos preguntándose qué va a hacer este con la pizarrita, ¿no? Bueno, pues la pizarrita, les voy a provocar, el derecho de extranjería va a segmentar a la población. Esto que les voy a poner aquí, que es muy chulo, es lo que yo denomino la escalera de la ignominia o la escalera de la desigualdad. Tenemos una sola población que habita una sociedad, un estado, una nación, como ustedes quieran ver, pero se va a dividir en dos grandes grupos. Los autóctonos, es decir, los nacionales, los que ostentan la ciudadanía, que no es baladí, y los extranjeros, que ya les he dicho antes, extranjeros, extraños, los que no son de aquí, los que son foráneos, ¿no? Vamos a hablar de una igualdad jurídico-formal, porque si yo les digo todos los autóctonos son iguales, ustedes me van a decir no, todos creemos en la lucha de clases, todos creemos en las condiciones objetivas, pero partamos de una igualdad formal desde el punto de vista del derecho material. Tenemos, por lo tanto, ya una población segmentada en dos grandes grupos, autóctonos y extranjeros. Pero los extranjeros no son todos iguales. Hay una primera división que nos va a llevar a los extranjeros que no son, se me estoy quedando sin pilas y no hemos empezado, los extranjeros que no son de la Unión Europea y los extranjeros que son de la Unión Europea. Ya tenemos una primera diferenciación según su estatuto jurídico. Los denominados extranjeros comunitarios, esto es, con nacionalidad de alguno de los 27 Estados miembros, con los del montón, los extranjeros extranjeros, los que no son comunitarios. A su vez, los comunitarios tampoco serían todos iguales, porque tendríamos los comunitarios de verdad, los que tienen el pasaporte de alguno de los 27 países y los denominados familiares de comunitarios, es decir, la mujer o el esposo marroquí de un ciudadano español. Si este ciudadano español se va a vivir a Italia, sería un estatuto comunitario, pero su esposo o su esposa tendría un estatuto familiar derivado del vínculo familiar con el comunitario. Por lo tanto, estamos descendiendo un grado. Esta escalera es descendente siempre. Entonces, cada vez que les vaya contando una categoría, vamos a ver cómo seguimos descendiendo. Y aquí venimos al melón. ¿Los no comunitarios son todos iguales? Ya intuyen ustedes que la respuesta será no. No. En el modelo español, por ejemplo, tendremos los extranjeros residentes básicamente de carácter regular, que es lo que todos nos viene, y los denominados irregulares que carecen de autorización para residir en territorio español. ¿Seguimos bajando peldaños y nos encontramos con que los regulares son todos iguales? No. Nos vamos a encontrar con aquellos que tengan un estatuto de residencia de larga duración, los denominados extranjeros con residencia indefinida o residencia permanente, que tienen autorización para estar en España si han residido legalmente más de 5 años, que ya no renuevan la autorización, sino que renuevan el soporte físico, igual que ustedes, o la mayoría de ustedes que están aquí, renuevan el soporte que es el DNI, ellos renuevan el soporte de su tarjeta de larga duración de más de 5 años, y tendremos los extranjeros de residencia temporal, que siguen la dinámica de una autorización inicial de 1 año, una primera renovación de 2 años y una segunda renovación de 2 años. Al finalizar este ciclo van a llegar a la residencia permanente. Por lo tanto, tendremos los estatutos de residencia de larga duración y los temporales. Y el gran mogollón de los irregulares, los que no tienen autorización. ¿Vale? ¿Y los irregulares son todos iguales? Los irregulares tampoco. Permítanme la expresión procaz. Hace muchos años se decía, menos mal que nos queda Portugal, ¿no? Porque siempre había alguno que estaba peor que nosotros, ¿no? Esta escalera es un poco esto. Si seguimos descendiendo, siempre va a haber uno que esté peor de nosotros, ¿no? Los irregulares no son todos iguales. Vamos a tener extranjeros en situación administrativa irregular, pero que, sin embargo, están documentados. ¿Por qué? Porque tienen un pasaporte. Ya saben, hay un poema precioso de Bertolt Brecht sobre Canción del Refugiado, sobre lo importante que es tener un pasaporte, lo importante que es tener personalidad jurídica, lo importante que es poder accionar en derecho acreditando tu identidad y tu nacionalidad. Tú puedes estar irregularmente en territorio español y tener tu pasaporte en regla. Y luego están los extranjeros irregulares indocumentados, que ni siquiera tienen un pasaporte que les pueda acreditar su identidad. Los extranjeros irregulares documentados tienen una gran desventaja. ¿Cuál es? Que pueden ser expulsados porque sabemos de dónde son y quiénes son. ¿Vale? ¿Y los extranjeros irregulares indocumentados son todos iguales? Pues no. Existen dos categorías a su vez, y aquí ya sí que termino, que serían los apátridas, que son extranjeros que su país no quiere o no puede documentarles. Ha pasado mucho con ciudadanos y ciudadanas de la República Islámica iraní,
Pasa también en ciertos casos con la población saharaui, pasa en algunos supuestos con población palestina, y luego están los indocumentados de verdad, los verdaderos parias de la tierra, los que efectivamente no tienen personalidad jurídica, no tienen identidad, no tienen pasaporte e incluso ni siquiera pueden ser expulsados. Esto es una plasmación práctica de lo que es la desigualdad derivada del estatuto jurídico en ámbitos de extranjería. Me vuelvo a sentar y voy concluyendo. Decíamos, por lo tanto, que el factor de extranjería es un paradigma de toxicidad, de contaminación. Fíjense ustedes, estamos en la Unión Europea, estamos en un paraíso democrático de respeto a los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Sin embargo, los niños extranjeros son antes extranjeros que niños. La Directiva de Reagrupación Familiar de la Unión Europea solo autoriza a reagrupar a niños de hasta 16 años. España tiene un estatuto mejor, hasta 18 años, pero la Unión Europea dice que se podrá reagrupar solo hasta 16, salvo que el país lo quiera mejorar. Tenemos que, efectivamente, la libertad circulatoria y de residencia de los extranjeros en la Unión Europea no está armonizada, por lo tanto, podrán residir legalmente en España, pero eso no les garantiza que puedan residir legalmente en Francia, en Italia, en Austria. Y la gran quiebra, la familia del extranjero, por ejemplo, no es lo mismo que la familia del autóctono. Nosotros, sociedad mediterránea, tenemos un concepto amplio de familia, no solamente descendientes y ascendientes en primer grado, sino colaterales, tíos, abuelos, sobrinos, primos, mientras que el extranjero se reduce a una familia limitada a niños menores de 18 años, el cónyuge o pareja de hecho y los ascendientes en primer grado, siempre y cuando se acredite que viven a mis expensas. O sea, tengo que acreditar que mis ascendientes, mis padres, no es que quiera vivir con ellos, es que tengo que acreditar que encima dependen económicamente de mi estatuto. Y luego, fundamentalmente, el gran desfase, que es el derecho a voto. La herramienta principal de participación política en un sistema democrático, que es el ejercer el derecho a voto, a los extranjeros, por el hecho de serlo, al no ser ciudadanos, no van a poder ejercer ese derecho a voto. Hay una contradicción grandísima, porque, sin embargo, los comunitarios, que también son extranjeros, es decir, tan extranjeros un austriaco como un senegalés, sin embargo, al austriaco sí se le va a permitir votar, al menos en elecciones locales y en elecciones europeas, mientras que al senegalés, aunque tenga un estatuto de residencia permanente, jamás. Por lo tanto, seguimos percibiendo ese aroma, bueno, más que aroma, esa peste a discriminación. No quiero dejar de mencionar el fantasma o el elefante en la habitación, que es la aparición del discurso o la reconfiguración del discurso de la extrema derecha y el negacionismo ultra, ¿no? El negacionismo ultra porque se ha articulado mucho sobre una base negacionista. Se niegan los derechos fundamentales a según qué colectivos de la población y se niega que el debate de los derechos humanos sea un debate consustancial a la propia calidad humana, sino que se considera un debate elitista, un debate que no importa a la población y que los derechos fundamentales, bueno, pues es un debate periclitado. Entre ellos el derecho de asilo. La extrema derecha de la Unión Europea, lo hemos visto, lo seguimos viendo, cabalga a lomos de la xenofobia y cabalga a lomos del odio al diferente, entre otros muchos diferentes, las mujeres, el colectivo LGTBQ, el colectivo extranjero o migrante. Ese odio al diferente se basa también en la creación de estereotipos de odio, ¿no? El que pone en cuestión nuestra identidad, el que pone en cuestión nuestra comunidad, el que pone en cuestión nuestra cultura. Ese discurso, específicamente en ámbitos de inmigración extranjera, es políticamente impune. Es políticamente impune porque la población inmigrante, por las propias características de que no tiene acceso a los derechos de ciudadanía, no vota. Y no va a poder votar nunca, mientras que no dejen de ser extranjeros y se hagan ciudadanos a través del derecho de nacionalidad. Por lo tanto, es muy barato, o absolutamente gratuito, arremeter desde el punto de vista de los movimientos fascistas contra los extranjeros. Termino. El nuevo racismo no es un racismo de carácter étnico o biológico, es un racismo basado en la diferenciación cultural. Los inmigrantes ponen en cuestión nuestro modelo social, ponen en cuestión nuestra identidad, ponen en cuestión nuestro modelo cultural, atentan contra nuestros valores. Esto a mí no me genera preocupación, pero incluso en algún momento me genera gracia, ¿no? Porque, claro, España, si es algo, es un país multicultural. Y claro, decir que ponen en cuestión nuestra identidad cultural me da ganas de responder ¿cuál de ellas? ¿Cuál de las múltiples identidades culturales que afortunadamente España como país tiene, ¿no? Es decir, pero es un discurso manido de la extrema derecha contra todo aquel que le parece preocupante. Síntesis de todo lo que les he dicho. La ciudadanía se identifica con el ejercicio pleno de derechos.
Si no eres ciudadano, es decir, no perteneces a la comunidad nacional, no eres autóctono, no eres de aquí, no vas a poder disfrutar en plenitud de tus derechos. Termino, porque creo que hay que mencionarlo, con Ucrania. Ucrania nos plantea una posibilidad muy positiva. Sí, sé que todo el mundo dice, ¡ah, qué barbaridad lo que nos está planteando! Y es la respuesta que ha dado la Unión Europea a la catástrofe de los refugiados que vienen de Ucrania. ¿Por qué? Porque para mí, como siguiendo a Antonio Gramsci, me gusta ser optimista con la voluntad, aunque tenga que ser pesimista con la razón. Siendo optimista con la voluntad, entiendo que sí que se ha planteado un punto de inflexión. Recuerden ustedes que la configuración de un modelo europeo de inmigración y un modelo europeo de asilo hemos tenido siempre la dificultad de bregar con los denominados países del Grupo de Visegrado, esto es, Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, que se han opuesto a cualquier avance mínimo porque fuera en otros ámbitos también, pero desde luego en ámbitos de configuración de un modelo único de inmigración y asilo en la Unión Europea. Estos señores ya nos demostraron su talante durante la mal llamada crisis de los refugiados del 2015, donde se negaron e incumplieron y fueron condenados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no acoger ni un solo de los millones de refugiados sirios que huían de la guerra en Siria, 2015-2016. Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte. Y luego nos vinieron a asustar con la denominada, que yo rechazo frontalmente el concepto de guerra híbrida que se manejó durante la utilización por parte de Bielorrusia de población refugiada que huía de Afganistán, de Irak y de Siria durante otoño del año 2021 y Polonia y especialmente Lituania dijeron que se estaba sometiendo a una guerra híbrida y que repelieron a garrotazos con zonas de excepción desde el punto de vista de impedir el acceso de los medios de comunicación e impedir el acceso de las organizaciones humanitarias de apoyo a estas personas que estaban pasando las canutas en los territorios fronterizos de Polonia y de Lituania. Pues bien, estalla la guerra en Siria y ahora Europa demuestra su actitud. Esta es la Unión Europea en la que yo me reconozco. La Unión Europea que da un paso al frente y asume su responsabilidad en cumplimiento del mandato internacional de la Convención de Ginebra del 51 y asume su responsabilidad de acoger a los millones de personas, sobre todo mujeres y niños, que huyen de la catástrofe en Ucrania. Y yo quiero creer, quiero entender que así será, que esto será un punto de inflexión. No podrá haber otra catástrofe humanitaria, que las habrá, lamentablemente, en el cual la Unión Europea no pueda reaccionar de la misma manera que lo ha hecho con los ucranianos. Claro que hay un principio de discriminación. Claro que hay un principio de eurocentrismo. Y lo ha dicho, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores griego, que ha dicho, estos sí que son verdaderos refugiados porque son blancos, o porque tienen los ojos azules, o porque son cristianos. Hay un tufo importante de discriminación. Hay un tufo importante de discriminación en el acuerdo o la recomendación del Consejo de fecha 4 de marzo del 2022, en el cual otorga el estatuto, aplicando por primera vez la Directiva 2001/55, que fue una directiva que se hizo para la guerra en Kosovo y para dar respuesta inmediata a proteger a personas que huyen y que vienen masivamente a la Unión Europea. Fijaros, o fíjense, que nadie ha hablado de avalancha de refugiados ucranianos, nadie ha hablado de invasión, como se habló durante la catástrofe en Siria, o no digo ya con las llegadas o los saltos a las vallas de Ceuta y Melilla. Nadie ha utilizado ese concepto. A los ucranianos se les está cogiendo, que es, repito, lo que hay que hacer. Pero, sin embargo, un matiz, una nota a pie de página. El acuerdo del Consejo de la Unión Europea del 4 de marzo otorga protección internacional en base a la Directiva 2001/55 solo a ciudadanos y ciudadanas ucranianos. Esto es, volvemos otra vez al maldito pasaporte. Y no otorga protección a las personas residentes en Ucrania que tengan pasaporte o tengan otro tipo de nacionalidad. Dicho sea de paso, es verdad que la normativa que plantea el Consejo es una normativa que puede ser mejorada por los Estados miembros. Es verdad que, por ejemplo, el Estado español otorga protección internacional automática a toda persona que venga de Ucrania que haya estado allí antes del comienzo de la guerra. Esto es 24 de febrero del 2022, pero ya estamos estableciendo un criterio de discriminación que no es compatible con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que dice que la Unión Europea basa su funcionamiento, entre otros muchos valores y principios, en el principio de no discriminación. Estamos discriminando a población que huye de un hecho objetivo común, como es la guerra en Ucrania, que huye de un riesgo cierto para su integridad física,
Estamos discriminando una población común en función del pasaporte que ostente. Protegemos automáticamente a ucranianos y ucranianas, pero no protegemos a los senegaleses, latinoamericanos, africanos, que, por ejemplo, hay muchos colectivos que vivían en Kiev por motivos de estudio. Simplemente les dejo ahí la reflexión y quedo a su disposición para posteriores preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como vemos, el combate por la igualdad tiene muchos ámbitos de intervención y yo creo que han dejado muchos elementos abiertos que dan pie a preguntas vuestras. Por tanto, abrimos un turno. Jesús. ¿Alguien quiere preguntar? Jesús, allí. Vale. A ver, no, vale, que me da mal rollo. Bueno, con la última y la primera ponencia hay una cuestión que es hasta qué punto esa lucha por la igualdad está limitado en el marco en el que se da, es decir, hasta qué punto, por ejemplo, si se plantea feminizar los hábitos de la empresa va a decir sí, sí, o hasta qué punto se va a asumir esa cuestión, igual que, por ejemplo, se va a asumir dentro de la Unión Europea o dentro del Estado español la posición de dar esos recursos igualitarios a las personas migrantes, porque yo no creo en la Unión Europea como tal y como está. Es decir, la Unión Europea es la misma que le da dinero caliente a Turquía y a Marruecos, siguiendo el hábito español, para que bloqueen la entrada de migrantes a través de condiciones a través de su policía de su estructura y de su estructura militar. Es la Unión Europea la que ha permitido que el mar Mediterráneo se convirtiese en la anterior crisis en un cementerio subacuático. Vamos a esperar que la Unión Europea, no ya solamente los países del este, sino que todo lo que es el conjunto de la Unión Europea, que no solamente no es que reciba a los migrantes, sino que promociona las situaciones de violencia que se dan estructuralmente, se llame intervención militar en Siria, se llame respaldo a Ucrania en un tensionamiento post-Guerra Fría, se llame financiar golpes de Estado en Mali que luego salen mal, como hace el gobierno francés. Esperamos que eso se vaya a dar, o que eso se vaya a solucionar por parte de la Unión Europea. Y con la feminización de la empresa más o menos lo mismo, es decir, al final buscamos que las empresas o estructuras que buscan el enriquecimiento individual de determinados grupos de personas se feminicen o asuman en cuestiones de igualdad o de cuidados, pero al final esas estructuras, ya por sus propias dinámicas dentro del sistema, no las van a hacer. Es decir, tiene que ser una estructura jerarquizada y donde al final la propia promoción que vaya a haber a los cargos superiores, salvo en estructuras de administración y demás, va a estar bloqueada la gente de clase trabajadora más puramente por la cuestión formativa, el acceso a la formación, el acceso a la hora de dar tiempo de la conciliación. Al final es verdad que a las mujeres les afecta el proceso del techo de cristal, pero es que hay un techo de cristal generalizado a toda la gente de clase trabajadora. Y con lo último también, ya termino de la chapa, con lo que decía el compañero de la integración de las luchas, hay una cuestión que creo que el sindicato tiene que hacer también autocrítica en dos vías. La primera es que contamos con una estructura redundante en muchas cuestiones, que al final dificulta que los cuadros que vengan de fuera asuman ese trabajo, y donde al final es verdad que es necesario en las horas sindicales, pero este sindicato no se construyó solamente con horas sindicales. También tenemos que fomentar el trabajo de la militancia consciente y voluntaria, y eso a veces parece que no lo hacemos por
por no exigirle más a la gente cuando sí que se tendría que exigir más, igual que nos lo exigen a nosotras, que somos los cargos, también se lo tendrían que exigir ellos mismos. Y ya por último, a veces que también tenemos miedo de esas estructuras que vayan a suplantarnos en los centros de trabajo y demás, pero es porque no integramos eso. Siempre se nos llena la boca con la cuestión de la unidad. A mí me casa en mi territorio que el 1 de mayo siempre es un potaje de, pues, no solamente va a estar la Comisión de UGT, está Intersindical, está la USO, está no sé qué, pero al final del resto del año nos acabamos a matar y ya no veremos si cualquier plataforma, cualquier organización de esta que salga a sindical vamos a intentar integrarla. Es decir, que en vez de realizar un trabajo de unidad sindical, que es el principio por el cual surge este sindicato, lo que hacemos es meternos puñales por la espalda y no colaborar en ningún tipo. Y eso es normal también, la aparición de ese tipo de estructuras donde nos mandan a tomar por culo y al final prácticamente nos quedamos colapsados en una estructura que peca de organicidad o de burocraticidad más bien. Bueno, en primer lugar, mi enhorabuena a todas las personas que habéis intervenido. Quiero hacer dos preguntas. La primera es más bien una reflexión para Eugenia, con la que comparto todo su discurso, y me atrevo también a decir una frase que me encanta con esto de lo que has hablado, que es que la igualdad llegará el día en el que haya el mismo número de mujeres incompetentes en puestos de responsabilidad, al igual que ya ocurre con algunos hombres que ocupan esos mismos puestos. Es decir, y eso también ocurre, por supuesto, en nuestra organización. Compartimos la doble carga, compartimos varias responsabilidades en secretarías, compartimos el problema de la homosociabilidad, porque muchas también tenemos responsabilidades familiares y cuando llega el momento de las cervezas tenemos que estar haciendo la cena. Pues afortunadamente ya somos un sindicato feminista, ahora solo hace falta que vaya bajando, que se capilarice, que entendamos que el feminismo es simplemente una lucha por la igualdad y en eso tenemos experiencia, con lo cual yo creo que nadie debería sentirse, ningún hombre de esta organización debería sentirse incómodo con ese postulado y bueno, y seguimos caminando. Y por otra parte, una pregunta a José Antonio, a quien admiro y aquí comparto sus reflexiones. El viernes pasado estuve siguiendo esa jornada de ese SOS Racismo Europa y me gustó mucho y creo que también en el sindicato podríamos hacer ese cambio de relato, de dejar de hablar de personas migrantes para hablar de personas migradas, porque ya están aquí. Porque el proceso de cambio ya ha concluido. Entonces, dejar de pongámosles rostro, hablemos de ellos como personas de esta nacionalidad o de este origen y demás, y sustituyamos ya la palabra migrantes. Yo sé que tendemos siempre a la economía del lenguaje, ¿no? Y hablamos, ahora hablamos mucho, pues eso, vamos incorporando la sostenibilidad, ¿no? Pues, pero yo creo que es importante cambiar el relato porque cambiando el relato se cambia también el discurso. Por lo que veo, vamos retrasados en muchas cosas con los temas de asilo, de inmigración, pero has hablado de la migración por razones económicas y también por razones políticas, pero ya está aquí y probablemente muchos de esos migrantes por razones económicas sean motivados por temas de cambio climático. Y hasta nosotros podemos vernos afectados, especialmente el sur de España y cómo se está tratando eso ahora en la Unión Europea. Quería, por último, también preguntarte si en temas de reagrupación familiar las personas que tienen algún grado de minusvalía o de disfuncionalidad cognitiva, auditiva y demás, tienen ventajas o se les pueda permitir que la edad llegue a un punto mayor, lo digo como un punto de mejora sobre el que también trabajar y también me lo apunto yo en mi cartera, que es una de las que llevo. Muchas gracias.
Tengo 3 palabras pedidas más. No sé si queréis contestar y luego hacemos otra ronda. María Eugenia. Sí. ¿Contesto ya? Sí. Bueno, si no lo he entendido mal, la primera pregunta era un poco plantear desde qué, o sea, si es posible creer en la Unión Europea para lograr una feminización de las estructuras de trabajo, ¿no? Sean empresariales o no. Bueno, en la Unión Europea sí se han dado pasos en esta dirección y aunque es verdad que, a ver, una cree en la humanidad pero no en toda, ¿no? Es decir, que tampoco nos tenemos que poner a lanzar campanas al vuelo. También es cierto que hay razones para la esperanza. Hay una directiva de salarios mínimos que no se hubiera podido ni pensar en otros momentos, que favorece a las mujeres, porque son las que en un 59% reciben el salario mínimo en la Unión Europea y a veces menos del salario mínimo, es decir, porque es una gran feminización de la pobreza, como ya sabemos, ¿no? Esa directiva va a salir adelante, de hecho está prácticamente perfilándose ya. Hay una directiva de transparencia salarial que va también en la dirección de acabar con la brecha salarial de género, poniendo el foco fundamentalmente en la información. Es que es bastante llamativo que hoy, bueno, en España no, porque tenemos estos reales decretos, pero en la mayor parte de los países de la Unión Europea las empresas no tengan la obligación ni de informar acerca de los salarios a sus propios trabajadores, ni desde luego de someterse a ningún tipo de auditoría en el caso de que se aprecie una brecha salarial de género, que es bastante llamativo, ¿no? En la Directiva de Transparencia Salarial lo que se plantea es la necesidad de pagar lo mismo a las personas que hacen un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, planteando un comparador hipotético incluso entre sectores distintos, o sea, intersectorial, precisamente para poner en valor los trabajos inferiorizados y que hacen las mujeres, los sectores feminizados, ¿no?, que están claramente inferiorizados. Se obliga a las empresas a informar. Cabe la posibilidad de alegar judicialmente y la carga de la prueba recae sobre la empresa y se plantean sanciones también específicas, sanciones cuya gravedad va a depender de una serie de factores, incluso en el ámbito público, pues la posibilidad de rescindir un contrato, ¿no?, en una contratación pública, digamos. Es decir, que hay, por ejemplo, yo diría que esas 2 directivas son 2 directivas que están orientadas pues a intentar no feminizar la cultura empresarial, pero sí a paliar de alguna forma la situación de inferioridad salarial que tienen las mujeres justamente, insisto, por haberse dedicado a tareas domésticas y de cuidados o por esta doble carga de la que se hablaba, ¿no? Hay además en marcha, existe una directiva de conciliación, pero que es una directiva con reglas mínimas que no se ha aplicado prácticamente, no se ha implementado y que tiene muy poco recorrido. Pero está en marcha una estrategia europea por los cuidados, que además yo estoy trabajando en ella, que va a intentar también poner en valor a todo el trabajo de las cuidadoras formales e informales, atendiendo a sus condiciones laborales y atendiendo también a la calidad, digamos, de los cuidados. Y se quiere desactivar la Directiva de Igualdad paralizada en el Consejo de 2012, que plantea ese 40-60, esos consejos de administración heterogéneos. Lo pongo como ejemplos, ¿no?, de cosas que se están haciendo desde la Unión Europea, bueno, como fruto, evidentemente, de la presión del movimiento feminista, que está en las calles y que también está en las instituciones, ¿no?, y del hecho también de que hay en este momento más mujeres en el Parlamento Europeo de lo que había en otras legislaturas y que la Comisión de Mujeres yo creo que se ha activado muchísimo. Yo desde luego entré en la comisión pensando que íbamos a hacer poco menos que recomendaciones y ahora mismo, bueno, estamos participando todo el tiempo de la elaboración de estas directivas y aunque esto no tiene nada que ver en concreto con la igualdad específicamente, pero bueno, está en marcha también una directiva para acabar con la violencia integral, que tengo que decir que en España existe esa ley de violencia de género de 2004 y hay otra ley de violencia de género en Suecia, pero que en Europa no hay leyes de violencia de género. Ni siquiera está tipificada la violencia de género como tal. Está tipificada en 10 países como violencia doméstica y en el resto está subsumida en otros tipos penales. Lo que quiero decir es que lo que se está planteando en estas directivas
es bastante avanzado. Por ejemplo, el caso de la transparencia salarial, nosotros la tenemos ahora en España desde hace 3 días. La tenía Islandia y la tenía para empresas de 25 trabajadores y la tenía Alemania para empresas de más de 200. La Comisión ha intentado plantear que sea para empresas de más de 250, que sabemos que no va a tener impacto porque dejará fuera, en el caso del mercado español, pues a más del 99% de las empresas. Lo que se ha querido con el informe parlamentario es bajar ese umbral a 50. En fin, no me quiero extender mucho, pero sí que se están haciendo cosas. O sea, yo no soy euroidiota, vamos, o sea, que tengo claro, ¿no?, que hay cosas que se están haciendo mal y que se hacen mal hace mucho tiempo, pero tampoco soy eurófoba en el sentido de pensar que no se puede esperar nada de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que hay cosas que se están haciendo y que se puede avanzar en buena dirección, ¿no? Por otra parte, tengo que decir, y termino con esta pregunta, que el liderazgo feminista, el liderazgo transformacional, se ha demostrado que es infinitamente más eficiente en términos empresariales que el liderazgo transaccional propio de los varones. Y, de hecho, los estudios lo que demuestran es que es más sostenible, puesto que piensa a largo plazo, es más realista, puesto que asume límites, es más flexible en la gestión de los tiempos y los equipos, es más cooperativo y, por tanto, genera más confianza y empatía en los equipos y, además, tiende más al consenso frente a liderazgos que han sido muchas veces temerarios, ambiciosos, cortoplacistas y competitivos, que han sido muchas veces los liderazgos masculinos o masculinizantes. Por lo tanto, hay muy buenas razones, también en términos utilitarios y pragmáticos, para colocar a las mujeres en puestos de liderazgo. Dicho esto, voy a la segunda pregunta. Que haya tantas incompetentes como hay incompetentes, eso va a ser difícil, eso no lo veo. Eso no lo veo. Creo que las mujeres, de hecho, bueno, estamos tan autoexigidas y además también digo que se deduce de los estudios, tenemos una formación muy buena, somos mucho más trabajadoras y más eficientes y, por tanto, va a ser difícil que ocupemos espacios siendo incompetentes, ¿no? Eso no va a pasar. En fin, en cuanto a si el sindicato es o no feminista, claro, no soy yo quien lo debe decir porque no tengo ningún estudio claro y aquí estáis vosotros, que sois los que tenéis, y vosotras los que tenéis que decirlo, ¿no? Pero cualquier estructura solo es feminista desde el momento en el que mira a través de la lente del cuidado. Y eso yo lo tengo bastante claro, ¿no? Mirar por la lente del cuidado es cambiar completamente las estructuras de la organización del trabajo, es cambiar los liderazgos, es cambiar los ritmos, es gestionar de otra manera el tiempo y el reparto del trabajo y es lo que hace que bueno, puedan aflorar no solamente los méritos y capacidades de todos y todas, sino además lo que tiene sentido en una organización, que es aquello que se comparte. Básicamente, lo común que se comparte, que suelen ser no tanto los méritos y las capacidades, que son los que nos hacen diferentes, sino las necesidades, que son los que nos hacen iguales. Y a partir de ahí es como se pueden articular buenos vínculos y vínculos sanos, ¿no? De manera que hasta que el cuidado no esté, digamos, en el centro de la organización yo creo que no será del todo feminista, aunque haya mujeres ocupando puestos de liderazgo o haya mujeres tomando decisiones, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece transformador y hasta revolucionario. Es la revolución que tenemos pendiente en el siglo XXI. José. Sí, vamos a ver, intentaré ser más breve. Sí, por favor. Sí. No te prohíbes, oye, cuando qué yo tomé breve, posesión, ¿cómo me censuras? Cuando yo tomé posesión en el 2015 como consejero del Comité Económico y Social, nos recibió Jean-Claude Juncker, en aquel momento un tío progresista y de izquierda, donde los haya, pero sí que dijo una frase que a mí me llamó la atención, ¿no? que yo sigo asumiendo después de todos estos años allí en Bruselas. Y decir, el problema es Europa, pero la solución solo está en Europa. Y yo añadiría, y es que Europa somos todos y todas. O sea, no abandonemos el proyecto europeo como si fuese un juego de unas élites en la burbuja Bruselas. La Unión Europea son las elecciones al Parlamento Europeo, la Unión Europea es preocuparnos por el desarrollo de las directivas, las iniciativas. Es decir, reivindiquemos también nuestra Europa, porque otra Europa es posible.
y yo creo que se está demostrando últimamente. Lo que decía María Eugenia, yo estoy ahora mismo de ponente en el Comité Económico y Social, soy ponente y estoy súper orgulloso de la propuesta de directiva sobre violencia machista que presentó la Comisión el 8 de marzo. Es el primer instrumento jurídico en la historia de la Unión Europea para luchar activamente contra la violencia machista. Limitado, discutible, pero claro, si salimos de España, afortunadamente en España tenemos un instrumento de hace mucho tiempo, pero fuera de la Unión Europea no es que no se hable de violencia machista, ni siquiera de violencia intrafamiliar, como dice la extrema derecha en España. Es que es una parte de la violencia normal, no se identifica como violencia contra las mujeres por el hecho de serlo. Por lo tanto, hay instrumentos en la Unión Europea muy útiles. Los comentarios del compañero me han traído varias reflexiones. Las crisis son momentos de oportunidad, Y mi percepción personal, lo he dicho antes ya, la crisis de Ucrania necesariamente puede ser la oportunidad para consolidar de una vez por todas un modelo de inmigración económica y de asilo en la Unión Europea común, eficaz, justo y seguro. Y creo, y lo adelanto aquí ya, porque es una cuestión que estamos trabajando desde Comisiones Obreras, en las prioridades que le plantearemos a la presidencia española del segundo semestre de 2023 será reactivar una política europea común de asilo y de inmigración, dando por sobrepasado el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo del 23 de septiembre del 2020. Tiene que ser la presidencia española con una profunda agenda social, también incluyendo la inmigración, y dando por hecho cosas que ya la crisis de Ucrania nos está demostrando, que cuando queremos podemos hacer una política de asilo común, eficaz, rápida, ágil y segura. Lo podremos hacer en otros momentos, por lo tanto, pongamos las bases para desarrollar eso. El compañero ha mencionado los temas de integración. Integración es un debate amplísimo que está además muy abierto. Es decir, la integración todas sabemos que es un proceso bidireccional, mutuo y recíproco. No podemos hablar de que se integren, ¿no? O nos integramos todos, incluyendo la población de acogida, o no se integra nadie. No pretendemos asimilar a las personas que vienen, sino que tendremos que integrarnos todos y todas en un modelo nuevo, en un proyecto nuevo, social y comunitario, que dé lugar a una sociedad diferente. Pero no pretendemos asimilar, y por lo tanto hay un debate muy abierto sobre integración para evitar caer en procesos de asimilación que generan efectos boomerang de respuesta de rechazo por parte de las sociedades, de las comunidades supuestamente integradas. Decía usted dar recursos igualitarios a la población inmigrante. Yo no estoy de acuerdo, Yo no estoy de acuerdo en que se habiliten mecanismos asistenciales específicos para la población extranjera. Creo en el Estado social, creo en el Estado de bienestar y creo en un Estado el bienestar horizontal para todos y todas en su función de su nivel de renta, que es lo que realmente equipara y lo que realmente iguala, no la condición subjetiva del sujeto la que le hace merecedor más o menos de determinado acceso a servicios y bienes de carácter público. Cuidado, porque esa trampa es la que plantea la extrema derecha. Todos hemos oído estos discursos falaces y nauseabundos de que, claro, es que las becas de comedor se las dan los extranjeros. No, es que las ayudas de vivienda pública se las dan los inmigrantes. Oiga, mire, aquí las ayudas públicas en un Estado social se dan por el nivel de renta, no por el pasaporte que se ostenta. Por lo tanto, establezcamos unos criterios claros y seamos contundentes en la respuesta. Es necesaria la pedagogía social cotidiana, implacable, contundente para atajar estos discursos de la extrema derecha. No, no es verdad que haya becas para los inmigrantes. No, no es verdad que haya ayudas públicas en materia de vivienda para los inmigrantes por el hecho de serlo. Lo es en función de la renta. Evidentemente, es una población que en los niveles de renta se sitúa en la base de la pirámide, por lo tanto, tendrá exponencialmente mayor acceso, pero no es una condición subjetiva el hecho de ser extranjero para ser beneficiario, porque le hacemos el caldo gordo a la extrema derecha. La empresa, ¿qué papel tiene la empresa en estos criterios de gestión de la diversidad? Miren ustedes, ya se está produciendo un debate en la Unión Europea con respecto a la inserción laboral de los refugiados ucranianos. El otro día estuve en la República Checa preparando la presidencia en Praga, preparando la presidencia checa del segundo semestre del 2022, y ya nos decían los sindicatos checos que se están produciendo procesos de sustitución de mano de obra checa por refugiados ucranianos bajo el principio de solidaridad de la empresa. Nosotros somos muy solidarios, dejamos de contratar checos y traemos ucranianos que nos lo están trayendo a la puerta de casa por unas condiciones laborales mucho peores. Eso es la economía de mercado, eso es la empresa, eso es la solidaridad. Por lo tanto, es nuestro deber como sindicato vigilar para mantener la cohesión del mercado de trabajo. Es nuestra obligación como sindicato mantener la obligación de mantener la cohesión social.
Y no podemos permitir las competitividades empresariales sobre la sobreexplotación de mano de obra extranjera, sea en este caso ucraniana o sea cualquier otra, bajo una falsa premisa de solidaridad. Le están pagando menos del salario mínimo, mi hija, mejor que en su país está. No, no, tajantemente no. Es nuestra responsabilidad. Somos un sindicato de clase. Nuestro discurso es de clase. Nuestra obligación es mantener la cohesión social de nuestro mercado de trabajo precario, con dificultades. No nos hagamos trampas con respecto a la migración. Y termino. Lo decía la compañera, el discurso de los migrantes. Mi obsesión de hace muchos años es también la pedagogía con el lenguaje. Tenemos que normalizar el fenómeno migratorio. No se entiende una sociedad avanzada si no hay población migrante. Con la aportación económica, cultural, social de la población extranjera, la migración es motor de progreso. Históricamente, la historia de la humanidad no se concibe sin los flujos migratorios. Desde el origen del ser humano en África hemos migrado, buscando mejores condiciones de vida. Por lo tanto, normalicemos el factor migratorio, no vinculemos siempre la migración a factores complejos de problemas, no ya de identidad o de delincuencia, sino de competitividad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Rescatemos la normalidad del proceso migratorio, hagamos pedagogía con la incorporación de la migración como un factor social, laboral, económico, cultural más, ni mejor ni peor, uno normal, corriente, del montón, como otros. Los refugiados climáticos, por supuesto. Yo he hablado de protección internacional también para las personas que se ven obligadas a desplazarse por razones. Hay un matiz que me gustaría añadir. Tenemos que ver, nuestro desafío será contemplar la migración como un elemento de voluntariedad del sujeto. En el momento en que el sujeto el sujeto activo del proceso migratorio se vea obligado a migrar porque en su entorno social, cultural, laboral, económico, nacional no se le ofrecen condiciones dignas para un desarrollo vital, eso será un migrante, sea por razones políticas, económicas, medioambientales, lo que sea. Por lo tanto, reivindiquemos también un factor de voluntariedad. Ojalá todos los migrantes, nosotros y nosotros también, cuando salimos al extranjero en busca de mejores condiciones de vida, lo hagamos de una manera voluntaria, porque decidamos que mejoramos yéndonos fuera, pero no que sea forzosa, como le pasa a muchos de los que nos vienen. Y con respecto a la dependencia, efectivamente, si se acredita, esta es una respuesta técnica, si se acredita un factor de dependencia, se justifica una reagrupación familiar fuera del estándar de la mayoría de edad de los 18 años. Gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, María Eugenia, a pesar de que te censura un poco. Esto te lo tienes que hacer mirar. Vale. Gracias. Carlos. Gracias. Muchas gracias.